Señoras y señores, llegó el momento de hablar del diezmo. Y sé que es un tema profundo y delicado, pero forma parte de este proceso que estoy viviendo actualmente de reorganizar mi vida y mis finanzas y no podía dejar pasar por alto este tema. Y justo es un momento increíble porque mañana va a ser mi primer mes diezmando, entonces es un buen momento para yo compartir lo que he venido investigando sobre el tema, la información que he venido yo recopilando, tanto en el instituto como de gente cercana, pastores de mi iglesia y pues la Biblia que es donde está toda la información. Así que nada, bienvenidas y bienvenidos a este video. Es el tercero de la serie, de la docu-serie de este proceso que estoy documentando y nada, espero les sirva de algo. En este video lo que pretendo es compartir la información que he recopilado en este tiempo. Información que solo busca construir una relación con el dinero diferente, más profunda y con un nuevo propósito. Creo que lo más justo es comenzar por el principio. Creo que estaría interesante platicar un poco de qué significa el diezmo, qué es el diezmo y cuál era su significado o de dónde viene la palabra y a qué hacía referencia en la Biblia en el comienzo, ¿no? La palabra diezmo significa simplemente una décima parte y viene del latín decimus y era algo que pertenecía a las culturas antiguas, ¿no? Como los babilónicos, los persas, los griegos y los romanos. Pero en la Biblia ya tiene una historia específica, tiene un significado diferente. Y si nos vamos directo a los libros que hablan de el diezmo o por dónde comienza, el primer registro está en Génesis 14. Abraham acaba de ganar una batalla y en gratitud le da el 10% de todo lo que obtuvo. No era algo obligatorio, era una respuesta, ¿no? Abraham lo que hace es que en gratitud sintió que Dios lo había bendecido con ganar esa batalla, que esa batalla había sido una bendición de Dios. Entonces él lo que hizo fue que en agradecimiento devolvió una parte de lo que había ganado en esa batalla. Pero luego viene, siglos después, viene esta gran figura en la Biblia que me imagino que seas cristiano o no seas cristiano, has escuchado por lo menos hablar de él. Llega Moisés y con Moisés viene la ley. Entre esas leyes está el diezmo que viene, si a alguien le interesa buscarlo en la Biblia, viene en Levíticos 27 y Números 18. En esos dos libros viene la figura del diezmo como algo obligatorio. Ahí es donde empiezan un poco los problemas, empieza lo complicado porque ya no es una respuesta desde el amor, sino que ya es una exigencia, ya es algo obligatorio, es algo que se tiene que hacer por ley. Pero el objetivo siempre fue el edificar la iglesia, sostener a esas personas que se dedicaban 100% a la adoración y al templo, ¿no? O sea, esto era básicamente para lo que se utilizaba ese 10% y también para ayudar a viudas, huérfanos y extranjeros. A mí me pasó al principio que yo desconfiaba un montón, como en ese proceso del que estaba buscando yo excusas para no creer. Una de esas era la manipulación con el dinero. Yo estaba esperando que el pastor en alguna de las prédicas dijera algo que me hiciera sentir presionado a diezmar para yo decir, ves, ahí está. Se habla del diezmo en cada prédica, pero una presión con respecto a. Pero es importante también que hablemos de la diferencia entre diezmo y ofrenda, que no son lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas y se hablan de manera distinta aquí en la Biblia. El diezmo es el 10% que Dios reclama como suyo en la ley de Moisés. Era obligatorio, si no lo hacías, incumplías la ley. Dicen, roban a Dios quienes retienen el diezmo. Pero la ofrenda es completamente distinta y es importante hacer énfasis en esto. La ofrenda es lo que tú decides dar de forma libre y cuando quieras. Es tu respuesta personal de gratitud. No hay cantidad fija y no es obligatorio. Son dos cosas diferentes. Una yo decido cuánto y la manera en la que lo hago y a quién, y la otra va a la iglesia. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para que la iglesia pueda seguir sosteniendo las áreas en las cuales ayuda a otras personas y que siga bendiciendo a alguien a través de esos recursos que Dios pone
a tu disposición. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante también de las red flags y las green flags, de cómo darte cuenta si tu iglesia es una iglesia sana. En los años 80 nace como una corriente que se llamó Evangelio de la Prosperidad. Utilizaron el Evangelio, la Biblia, para manipular a cierta gente o utilizar versículos de la Biblia y sermones para hacer que la gente se desprendiera de lo material para, según, ser bendecidos por Dios. Pastores les piden a gente las escrituras de sus casas o les piden que vendan su casa y den ese dinero a la iglesia porque le profetizaron que Dios le va a regresar el triple. ¿No? Claro, hay gente que se aprovecha de la fe de los demás y de manera negativa, pues logra manipular a gente y que lo triste es que es lo que más se viraliza, ¿no? Como estos documentales en Netflix que yo también los veo y que los vi también mucho, y todos estos casos de maldad a través de la religión, maldad a través de la palabra y de la Biblia, son los que más se viralizan y es lo que han hecho que la gente más se aleje de la oportunidad de conocer a Dios y de cambiar sus vidas. Lastimosamente es la gente que ha hecho daño a través del Evangelio y que el creyente no tiene la culpa, ¿no? La culpa no la tiene el que cree y el que tiene fe. La culpa en caso tal la tendrá aquel que utilizó la palabra de Dios para hacerle daño a los demás y aprovecharse de ellos, que siento yo que ese sería como pues, el mensaje, ¿no? Es muy loco porque me puse a investigar y hay datos, ¿no? Hay datos de una gente que se llama Lifeway Research y esta gente encontró que el 76% de quienes asisten a la iglesia creen que Dios desea su prosperidad y el 45% de la gente piensa que tienen que hacer algo para merecerla. Entonces es muy loco porque pasa esto, ¿no? Pasa que hay gente que da mucho más de lo que tiene, ¿no? Entonces entran ahí en un bucle y en un hueco oscurísimo. Venden sus casas, se endeudan, todo esto porque les hacen creer que mientras más den, Dios les va a proveer y les va a multiplicar todo lo que den. Porque entonces ahí está lo peligroso, ¿no? Que para mí es lo que ha hecho que mucha gente se aleje de la iglesia o también que ha hecho que mucha gente no se acerque. ¿No? Que es que esta gente da todo lo que tiene, esta gente se endeuda, esta gente entra en esos huecos y cuando Dios no responde, la respuesta de estos líderes es falta de fe, porque el tema del diezmo no es un tema transaccional. Es mentira que tú mientras más des, Dios se va a contentar y Dios te va a dar más. El diezmo no, o sea, si tú das el diezmo, si yo empiezo a diezmar mañana y yo doy mi diezmo, nada más pensando en el que Dios me va a regresar eso, y ahí estoy mal. Yo doy desinteresadamente y de eso se trata el diezmo, o por lo menos es lo que yo siento en mi corazón, o es lo que quiero por lo menos a conseguir con el diezmo, en desprenderme de esa energía fea que construí yo o que aprendí yo en el transcurso de mis 40 años en relación al dinero, ¿no? Quiero reconstruir mi relación con el dinero y parte de eso es desprenderme, que no forme parte de lo principal, que no gire mi vida en torno a la plata, ¿no? Que la plata sea un recurso, pero que no sea esta clásica frase o esta clásica cita de el dinero da la felicidad, la plata no da la felicidad y ahí hay demasiadas pruebas de que la plata no da la felicidad. No sé, no tengo nada, no tengo nadie. Tengo dinero, tengo éxito, tengo los estudios, pero pues no tengo nada, no sé a dónde ir. Entonces, viendo un poco de ahí, cuando le quitan la transaccionalidad, la transacción de el dar para recibir, el yo creo y te oro y hago mi devocional, pero yo necesito que tú atrás me bendigas, y ahí es donde comienza el error y creo que se refleja más en este tema del diezmo. No damos para recibir. Damos en obediencia y para desprendernos y para que más gente se bendiga con esta bendición que Dios nos dio. Y en estas estadísticas también está ahí y dice que solamente entre el 2 y el 3% de la gente que va a la iglesia todos los domingos, solo del 2 al 3% diezma. La gente no diezma
Y no es por falta de fe, porque al final eso es lo que nos quieren hacer creer o quieren hacer creer a mucha gente, que no diezmar es falta de fe y no se trata de eso. Yo analicé un montón por qué yo no había diezmado antes. Y una de las razones por las que yo no había diezmado antes era porque no sabía del diezmo, no sabía qué significaba antes, qué significa ahora, por qué el 10%, cómo era. ¿No? Como si yo todos los domingos doy el 10% de lo que tengo en mi cuenta, o si yo, por lo menos yo que soy emprendedor y recibo pagos esporádicos durante el mes, saco el 10% de cada uno de esos pagos, lo guardo en un apartadito y ya eso lo doy a final de mes. O sea, no tenía información suficiente. La otra razón por la que yo no diezmaba era porque yo no tenía una conciencia de cuánto yo ganaba, yo no tenía una inteligencia financiera. Pues ni siquiera estoy hablando de mucha información, estoy hablando de que yo no sabía cuánto yo ganaba al mes. Entonces, yo no tenía la información suficiente, no sabía qué era el diezmo, yo no tenía un control de mis finanzas, yo no sabía cuánto yo ganaba y yo llegaba a fin de mes al ras. Tenía desconfianza, yo desconfiaba un montón, yo decía, ah, ¿qué se va a hacer con esa plata? Voy a dar yo ese dinero a alguien que de verdad lo necesite. Como un par de veces nada más en estos más de 6 meses que tengo yo desde que recibí a Cristo en mi vida, había yo diezmado, ¿no? Entonces, a partir de ahora es algo que voy a comenzar a hacer obedientemente todos los meses. Entonces, mi estrategia va a ser que yo de todos los ingresos que tenga durante el mes, tengo un apartado y si me entra un pago de 200 pesos, saco 20 pesitos, lo pongo ahí en ese apartado del diezmo y a final de mes hago yo una transferencia, porque ahí está también, ¿no? El diezmo es algo que tiene que ver contigo y con Dios. Lo único que pudiésemos nosotros hacer es orar por nuestra iglesia y por nuestros pastores para que la iglesia sea bendecida y Dios les dé sabiduría para que ellos puedan utilizar ese dinero de la mejor manera y puedan bendecir a más gente. Y ya para finalizar, me tomé a la tarea de hacer una lista de green flags que me hicieron a mí confiar en la iglesia en la que me congrego y no tener ninguna duda. Entonces, uno de las green flags que me permitieron a mí estar súper tranquilo con ese tema es que es una iglesia transparente con la plata. Todo el tiempo está platicando en qué invierten ese dinero. Y la iglesia se está edificando, se sigue edificando siempre. Se siguen, es una iglesia que sigue creciendo todos los días. Desde las sillas donde nos sentamos, desde la pantalla en la que se transmiten los versículos y las imágenes, desde el audio, desde los recursos que se utilizan para comunicar el evangelio, para recibir a gente, los espacios que hay de apoyo, como los grupos de hombres, como en estos espacios que hay de consejería, como ciertos eventos que hay durante el año, ¿no? Que hay brigadas médicas en las que mucha gente viene de otros estados a ser atendidas por médicos de ciertas especialidades, los espacios que hay para los niños. Tú si tienes una familia y tienes hijos pequeños, puedes asistir al servicio, a cualquiera de los servicios de la iglesia, y hay como una iglesia para niños en el que tú dejas a tus niños y hay allí pastores jóvenes y adultos que le hablan de Dios a tu hijo y tu hijo va creciendo un poco escuchando historias de Dios, claramente con un mensaje infantil, pero sí, nunca dejando de un lado a Cristo como centro, ¿no? Entonces ese grupo tiene todas las herramientas para que tú estés seguro de que esos niños están ahí safe. Tienen un control de asistencia, tienen unas calcomanías que le pegas, en el servicio, si te necesitan, en la pantalla aparece el número de tu hijo para que tú vayas y apoyes a los voluntarios. ¿Qué más? Es una iglesia que permite el cuestionamiento, es una iglesia que si tú tienes alguna duda, es una iglesia que va a estar ahí súper abierta a hablar contigo, a platicar contigo, a responderte las preguntas que tengan que responderte. Se siente que es una iglesia que no tiene nada que ocultar. Es una iglesia que se preocupa genuinamente por la comunidad. Es una iglesia que está en constante cercanía
que si tú eres alguien que en verdad estás construyendo tu relación con Dios genuina y honestamente, ellos van a estar preocupados por tu proceso y van a estar ahí monitoreándote de alguna manera u otra para que tú no te pierdas un poco en el camino. No te dicen qué hacer, una iglesia sana no te dice qué hacer, pero sí te guía un poco y te da las herramientas para que tú sigas construyendo o construyas tu relación de una manera sana con Dios. Y por último, es una iglesia que entiende la gracia y que no se rige por la ley. No es una iglesia legalista, sino es una iglesia que entiende que fuimos salvados por gracia. También es una que es una iglesia que está también enfocada en el crecimiento de las demás iglesias locales, que no es una iglesia que está centrada en ella misma, sino que es una iglesia que aporta también al crecimiento de otras iglesias locales. Entonces, actualmente hay cierto debate con respecto al diezmo. Como vimos al principio del video, el diezmo comenzó siendo como un acto de agradecimiento y de amor. Después con Moisés pasó a ser una ley, una obligación, una exigencia. Y actualmente hay mucha gente que no se rigen por el nuevo pacto. Entonces, al Jesús venir y decir que ya no nos regimos por la ley, está implícito que ya el diezmo no forma parte de estos mandatos o de esta obligación que tenemos, el que comenté al principio. El diezmo lo podemos utilizar como referencia para nosotros agradecer la bendición de Dios de los recursos que nos da. Y puede ser el 10% como el diezmo como referencia que esté en tu corazón y que te salga del corazón y que puedas dar también honesta y sinceramente. Pero lo importante es que entendamos que tiene que ver con nuestro corazón y no tiene que ver con una transacción o con una obligación. Y eso es lo más importante que quiero que quede como reflexión en este video. Tiene que ver, o yo lo voy a empezar a hacer desde ese lugar, desde un lugar de agradecimiento a Dios por los recursos que pone a mi disposición, en este caso específico por el dinero que pone a mi disposición. Y le pido todos los días que me ayude a tener yo esa capacidad de poder administrarlo de la mejor manera, para bendecir a mi familia, para bendecir a mi gente a la gente que tengo a mi alrededor y poder también darle a mi iglesia este 10%, esta tradición que antes era una obligación, yo lo tengo como referencia ahora y se lo doy a mi iglesia para que mi iglesia bendiga a más gente, ya que yo no puedo hacerlo porque pues tengo mis obligaciones y mis responsabilidades. Lo veo desde ese punto de vista. Es la manera en la que yo le agradezco a Dios, lo pongo en manos de mi iglesia para que mi iglesia bendiga a más gente y así creemos una cadena infinita de agradecimiento y pues bueno, sea una cadena infinita de bendiciones y ya está. Y nos desprendamos un poco de eso oscuro y de eso shady que tiene el dinero. Y si tú estás en este momento también dudoso, estás ahorita recibiendo a Cristo y estás ahí como dudando en el sí, en el que no, tómate el tiempo para ponerlo en oración y inténtalo, pruébalo. Hay un versículo en la Biblia, 2 Corintios 9:7, y dice, cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces nada, voy a cerrar este capítulo como siempre lo cierro. Si tú estás en este momento, llegaste a este video y estás ahí en tu búsqueda espiritual, lo has probado todo y no has sentido paz en tu corazón, genuina, try Jesus. ¿Qué puedes perder? No hay nada que perder. Así que si llegaste hasta el final de este video, te agradezco un montón. Deseo que Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios por poner las palabras en mi boca y poner este anhelo en mi corazón. Los quiero mucho. Bye.